Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Cristian Julio Acosta. Soy consultor comercial para MECAT Training and Consulting. De antemano les agradecemos por haberse conectado a nuestro webinar denominado Creación de explanaciones en Civil 3D, donde podremos aprender sobre cómo utilizar las herramientas de creación de explanaciones y asimismo trabajar con el módulo de gradings en Civil 3D, que estará a cargo de María Fernanda Vázquez, nuestra especialista técnico para AEC. María Fernanda es ingeniera civil con diplomado en docencia universitaria y una amplia experiencia en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción y en proyectos de infraestructura con implementación BIM y excelentes conocimientos en las herramientas de Autodesk. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Vamos a comenzar entonces con el webinar. De antemano, agradecerles también a todos por el espacio y por estar acá presentes. Antes de comenzar, me gustaría hablar acerca, pues, como de algunos tips, por decirlo así, que tenemos con el webinar. Y es que tengan en cuenta que si tienen algún tema propuesto para estos espacios como los webinars o las charlas, nos cuenten y a nosotros nos va a encantar resolver las dudas que ustedes tengan mediante los diferentes espacios que tenemos propuestos. Además, para las personas que no puedan llegar a tiempo, que se inscribieron en el webinar y no lo puedan ver, o si lo quieren repetir, este webinar quedará almacenado en nuestra página de YouTube para que lo tengan en cuenta. Y además, una invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Al final vamos a dejar las redes y el correo en el chat del webinar para que todos los puedan ver. Unos tips adicionales para el webinar es que, pues primero que todo, no perdamos de vista la pantalla para que no nos perdamos el ejercicio, ya que este webinar especialmente va a ser de un ejercicio más demostrativo que teórico, o sea, es muy poco lo que vamos a ver de teoría, y nos vamos a ir directamente al software a hacer como una demostración. Entonces es importante que no perdamos pues, de vista la pantalla, que tengamos toda la atención puesta en la demostración. Además de esto, que no nos quedemos con las preguntas, es una invitación para que utilicemos el espacio de la caja de preguntas que tiene asignado pues, la plataforma para que hagamos ahí todas las preguntas y al final vamos a tener un espacio para responderlas. Y adicionalmente, no queda decir que todo lo que vamos en el webinar lo practiquemos pues, en nuestros espacios o en nuestras casas o los apliquemos en nuestros proyectos para que no sea solamente como una información que quede aquí guardada, sino que nosotros le podamos ver la utilidad a eso. No siendo más, voy a apagar ya la cámara para que no tengamos mucha interferencia en el movimiento y vamos a comenzar. Para las personas que son nuevas o que es la primera vez que ingresan al webinar, me gusta siempre empezar los webinars haciendo una presentación de quiénes somos, quién es MCAT. Y rápidamente podemos decir que es una división colombiana de una empresa estadounidense que se llama Microcat Training and Consulting. Y esto es un distribuidor que es categoría platino de Autodesk. Quiere decir que cumplimos con todos los requerimientos y la excelencia que Autodesk como casa de software exige para tener esta categoría. Y fue fundada por talento colombiano. Nuestra empresa matriz, la empresa de Estados Unidos, cuenta con alrededor de 11 oficinas en Norteamérica y ahora llegamos con toda la experiencia a Colombia para apoyar como líder pues, internacional todas las industrias que tienen que ver con el tema CAD, BIM, BDC y PLM. Apoyamos en temas de capacitación, consultoría, entrenamientos, además con temas de servicios específicos como soluciones o apoyo a los proyectos que ustedes puedan tener o a los cuales se puedan enfrentar. Como les comenté inicialmente, mi compañero Cristian, el webinar de hoy es acerca de explanaciones en Civil 3D. Durante este webinar vamos a ver como una breve descripción o una breve parte que la podemos llamar teoría, en la cual vamos a explicar pues en sí qué son las explanaciones, eso para qué lo utilizamos, normalmente qué tipo de proyectos lo vemos o qué tipo de solución me puede dar a mí este módulo de gradings que tiene Civil 3D. Entonces, en Civil yo tengo un apartado, ahorita lo vamos a ver, que está diseñado o está pensado puntualmente para dar solución a los proyectos que tengan que ver con adecuaciones de terrenos.
Es decir, yo tengo una topografía natural o una superficie inicial en la cual yo necesito entrar a hacer excavaciones, necesito entrar a adecuar ese terreno para poder llevar a cabo mi proyecto, pues ya sea un proyecto de infraestructura, un proyecto de vivienda, no sé, diferentes tipos de proyectos, y yo necesito realizar primero, saber, por ejemplo, las cotas de implantación que va a tener mi proyecto, calcular movimientos de tierra, saber qué corte, qué lleno, saber si tiene viabilidad lo que yo estoy proyectando en mis diseños y llevarlo a un modelado más detallado para, para poder, calcular todo esto. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de los tipos de gradings que nosotros podemos realizar en Civil 3D. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Civil tiene como tal un módulo de gradings, pero yo dentro de ese módulo puedo trabajar diferentes tipos. Entonces lo puedo trabajar con diferentes configuraciones y con diferentes códigos, por decirlo así. El primero que nosotros vamos a ver es el Grade to Surface. Vamos a hacer una demostración de este grading y es yo con una relación de taludes definida hago una proyección respecto al terreno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo mi plataforma de implantación, tengo mi superficie natural, mi terreno, que sería lo que estamos viendo en pantalla proyectado de color negro, y con una proyección de taludes determinada, puede ser una relación 2:1, 1:1, ahorita vamos a ver, o también lo podemos hacer por medio de un porcentaje, el 50%, el 70%, y esto va a traducirse en una pendiente. Yo con esta configuración puedo realizar la explanación y la configuración de mis taludes para finalmente tener un terreno adecuado en la línea que estamos viendo azul. Entonces, a partir de ahí yo puedo, en este caso, del ejemplo que estamos viendo en la pantalla, yo tendría un corte a realizar, en este caso no tendría llenos, y sería lo que yo tendría que entrar a mover dentro de mi proyecto para poder llevar a cabo, si esto es, por ejemplo, una plataforma de un edificio, una plataforma de implantación, la cota de implantación, entonces para poder llevar a cabo posterior mi proyecto vertical. Entonces, esta sería la primera forma. Aparte de eso, tenemos otra adicional, que es el Grade to Elevation, y esta configuración me permite tener una relación de taludes definida y una cota que con respecto al terreno se proyectan los taludes. Ahora vamos a ver un ejemplo también más aplicado de este concepto, pero todos funcionan de la misma forma, con el mismo concepto. Lo que cambian son los criterios, y es que yo tengo una cota con una explanación y según esa cota, con esa explanación, según la configuración de taludes o adicionándole, por ejemplo, elevaciones o distancias o configuraciones como, por ejemplo, hacia el terreno, yo entro a configurar como tal mi superficie inicial. El siguiente sería Grade to Relative Elevation, que es con una elevación relativa. Lo que yo puedo hacer es lo mismo, pues definir taludes y proyectarlos. Esta distancia sería una distancia vertical, o sea, en altura. Esta es una elevación relativa. La anterior que estábamos viendo era absoluta. Entonces, con esta distancia, yo lo que puedo entrar también a modificar el terreno teniendo la configuración, pues, de mis taludes. Y finalmente tendríamos el Grade to Distance, que es con los mismos conceptos acerca de la plataforma, la cota de implantación, la proyección de los taludes y una distancia horizontal. Ahora no es vertical sino horizontal, yo realizar mi configuración como tal del terreno. Esto es así como a modo rápido de definición, para que ahora cuando entremos al software y veamos los diferentes criterios que tenemos, podamos saber, pues, de qué nos están hablando, que yo no diga Grade to Distance y no sabemos qué es a lo que hace referencia, pero ya lo vamos a ver un poco más aplicado para que lo podamos entender mejor. Entonces, yo me voy a ir a la demostración. Voy a abrir acá el software y vamos a ver que en Civil 3D, pues acá no vamos a partir del hecho de que todos sabemos manejar Civil 3D, de que todos sabemos para qué sirve el software. Vamos a dar un repaso rápido acerca de esto. Civil 3D es un software que está pensado para dar solución a los proyectos de ingeniería, está pensado para los proyectos de ingeniería civil o para los ingenieros civiles o topógrafos, que me permite dar solución a diferentes proyectos de infraestructura, pero asignados como a proyectos
más que todo proyectos horizontales. O sea, yo mediante Civil 3D no voy a darle solución a un proyecto vertical como un edificio, porque no es el software pensado para eso. Para esto tenemos, por ejemplo, un software como Revit. Entonces, Civil 3D está pensado para dar solución a proyectos de infraestructura más enfocados a la horizontalidad. Tengo diferentes módulos dentro de Civil. Está el módulo, por ejemplo, de topografía, el módulo de superficies, el módulo de explanaciones, que es el que vamos a ver hoy. Hay también un módulo para hacer diseños viales, hay un modelado hidráulico, hay también un tema pues de terreno. Hay diferentes maneras de darle solución y Civil lo organiza por módulos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el apartado de gradings. Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos también un tema de alineamientos, todo lo que tiene que ver con soluciones viales, intersecciones, ensambles. También hay un tema que está especificado, por ejemplo, para tuberías, bueno, topografía, entre otros que les mencioné, pero lo que vamos a ver hoy es el tema de explanaciones. Acá voy a ser enfática en algo y es que nosotros, pues como en el diario laboral, por decirlo así, en los proyectos que vemos, tenemos muchos clientes que nos dicen como, ay, María, es que yo resuelvo mis proyectos de adecuación de terreno en Revit. Entonces yo me voy a Revit y hago la adecuación de terreno, incluso hago el cálculo de movimientos de tierra. También hay clientes que me dicen es que yo con Revit hago, por ejemplo, todas las soluciones viales que necesito y yo ahí hago alineamientos y hago modelado. Obviamente el modelado de vías, las personas que estemos acá, que conozcamos un poco sobre Revit, sabemos, o pues para los que no, para que entendamos un poco sobre esto, es que el modelado, por ejemplo, vial desde Revit es muy tedioso porque primero no es el software que está pensado para eso, desde Autodesk, y segundo porque, por ejemplo, temas como no sé, como el corredor, yo lo tengo que representar mediante losas o mediante muros, por decirlo así. Entonces, controlar temas de peraltes, de pendientes, es muy tedioso porque yo lo tengo que hacer cada, digamos, un metro para poderlo controlar correctamente. Entonces, que uno pueda darle solución a un proyecto con un software que uno crea que es el que da la mejor solución, no quiere decir que esto sea óptimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acá todos salgamos con la idea de que Civil 3D es el software de Autodesk que está pensado para dar solución a todo lo que tiene que ver con adecuaciones de terreno, que sí, hay gente que lo hace desde Revit, pero no es el software adecuado y estoy segura que si uno hace una comparación entre un movimiento de tierras que uno saca de Revit y un movimiento de tierras que uno saca de Civil 3D, se puede dar cuenta de la diferencia que hay pues en la cubicación o en el cálculo como tal, porque ese software que es Revit no está pensado para eso. Entonces, Civil es el software que está pensado. Hoy vamos a ver algo muy rápido acerca de eso, pero muy bueno que todos nos vayamos de acá con la idea de que es Civil el software, por si podemos identificar que dentro de nuestros flujos de trabajo tenemos, por ejemplo, de pronto una cuantificación mediante Revit, pero tenemos también el software de Civil y podamos darle solución mejor desde Civil 3D. Entonces, listo, voy a empezar acá con la demostración. Lo primero que voy a hacer en este ejercicio es que vamos a crear una superficie. Este ejercicio tiene dos partes. En la primera parte vamos a crear una superficie a partir de unas curvas de nivel para que veamos acá rápidamente pues cómo se crea. No es el tema que vamos a ver al detalle, pero sería bueno que lo aprendamos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir, perdón, vamos a abrir un nuevo dibujo que yo ya tengo ya acá abierto. Asignamos un sistema de coordenadas. Es muy importante que los proyectos siempre tengan asignado un sistema de coordenadas. Entonces yo me voy a ir para el apartado de, voy a cerrar las propiedades para no tener mucha información acá en la pantalla. Y en el apartado de Tool Space me voy a ir para el apartado de Settings, que es donde yo puedo configurar todo lo que tiene que ver con el dibujo en general, con los componentes que tiene el dibujo. Entonces en el apartado de Settings me voy a ir para el Drawing 3, que es el que tengo actualmente abierto. Le voy a dar Edit Drawing Settings y desde acá voy a asignar un sistema de coordenadas. Entonces mi sistema de coordenadas es Colombia, Magna Sirgas, Bogotá son. ¿Por qué este sistema de coordenadas? Porque el levantamiento topográfico o la información inicial, el insumo inicial que yo tengo, que en este caso va a ser unas curvas de nivel que me pasó el topógrafo es el que me definió a mí el sistema de coordenadas, ya que él en campo hizo un amarre y él es el que sabe con qué clase pues, de puntos de control está trabajando y depende también de la zona del país donde nosotros estemos trabajando, es que se definen estos sistemas de coordenadas. Entonces, para este proyecto en específico es Magna Sirgas Bogotá Son.
Entonces ya después de haber asignado el sistema de coordenadas desde Settings, me voy nuevamente para el Prospector y voy a traerme unas curvas de nivel que yo tengo en otro dibujo. Entonces, vamos a abrir el otro dibujo. Este es mi dibujo, pues lo que podría hacer también es hacerle acá de una vez la configuración del sistema de coordenadas o simplemente me copio las curvas de nivel. Si yo ya tengo un dibujo donde ya he hecho algunos acercamientos iniciales con el proyecto, copio las curvas de nivel, me voy para mi dibujo donde ya tengo el sistema de coordenadas, le doy clic derecho y lo pego con coordenadas originales. Un momento. Bueno, vamos a asignarle el sistema de coordenadas a este, mejor, que es el que tengo abierto. Asignamos nuevamente el sistema de coordenadas. Listo. Le vamos a dar a aplicar y aceptar. Entonces yo ya tengo acá el sistema de coordenadas asignado y estas son mis curvas de nivel. Lo que voy a hacer es a crear una superficie rápidamente con estas curvas de nivel. Para esto me voy a ir al Tool Space Prospector, a superficies, le voy a dar clic derecho y crear superficies. Esta es una de las formas que yo tengo de crear superficies. La otra es accediendo a través de los ribbons, que es esta parte de la pantalla donde está el menú de opciones de Civil. Y la otra es a través del menú bar o la barra pues, de menús, que sería esta de Surface. Desde las tres formas puedo acceder a la creación de superficies. Le voy a poner terreno natural. Y voy a dejar por defecto las otras configuraciones que son descripción, estilo. Este estilo quiere decir que están las curvas, las mayores y las menores. Están las menores a 2 metros y las mayores a 10 metros. Y el tipo de superficie que voy a crear es un Thin Surface porque yo diría que alrededor del 90% de los proyectos que uno trabaja, el tipo de superficie que uno crea es esta. Son superficies que no tienen los datos equidistantes entre sí, o sea, yo no tengo, por ejemplo, si fueran puntos de topografía, los puntos no están ubicados en el mismo lugar ni son equidistantes entre ellos, eso sería una superficie de rejilla, sino que son grupos que están como aleatorios organizados pues en el espacio. Entonces esta sería mi Thin Surface. Vamos a salir con un OK. Y yo lo que hice fue crear como la carpeta dentro del Tool Space que me va a almacenar la información que define mis curvas de nivel. Entonces me voy a ir a la definición porque yo en este apartado de definición es donde agrego la información que va a crear en sí la superficie. Si yo en este momento le doy un clic derecho a esta superficie de terreno natural, yo no voy a tener ninguna información porque yo no la he definido. Entonces voy a entrar a definirlas y hay diferentes opciones para definirlas. Yo la puedo definir mediante grupos de puntos, mediante objetos de AutoCAD, la puedo definir mediante archivos, por ejemplo, DEM, o mediante curvas de nivel, que son los contours. Entonces le voy a dar clic derecho, agregar. Este cuadro de diálogo es acerca de factores que tienen pues las curvas de nivel o la información que yo voy a agregar, lo voy a dejar por defecto. Voy a salir con un OK rápidamente y selecciono todas las curvas de nivel. Entonces ahora tengo creada mi superficie, voy a seleccionar las curvas que yo tenía inicialmente, esto con el fin, pues las voy a apagar con el fin de no tener o esconderlas en el dibujo con el fin de no tener mucha información y que yo pueda visualizar bien y a la hora de que yo vaya a trabajar con los gradings no vaya a tener errores porque puede que yo agarre o le dé clic a una de estas polilíneas y me genere algún error, entonces mejor las voy a apagar ya teniendo ahí la información de la superficie, voy a dejar únicamente eso. Entonces ya tengo creada mi superficie. Entonces vamos a empezar haciendo los gradings. Y lo primero que yo voy a hacer, o lo primero que tengo que tener para poder crear una explanación o un grading en Civil 3D es realizar una línea de referencia, un elemento de referencia. Entonces en este caso, eso puede ser una feature line o una polilínea. En este caso yo lo voy a hacer mediante una polilínea. Entonces voy a insertar el comando PL, le voy a dar un Enter y voy a comenzar, voy a prender acá el orto para que me lo dibuje derecho y voy a trazar un rectángulo que sería lo que es mi implantación de alguna estructura que yo necesite hacer. Entonces voy a hacer mi elemento base que sería este polígono y yo a ese polígono le necesito asignar una cota
de nivel, pues asignarle una elevación, porque a partir de él es que yo voy a comenzar a hacer los gradings o la proyección de los taludes. Entonces, para que lo podamos ver mejor, voy a dividir mi pantalla en dos. En esta vista voy a poner una vista en planta y en esta vista voy a poner una vista 3D. Bueno, entonces acá, para que podamos explicar bien mejor esto de las elevaciones. Esta es mi superficie que yo tengo, esta es mi superficie que acabé de crear y esta es la polilínea que yo también acabé de crear, que me crea el polígono. Entonces, esta cota, esta implantación que yo tengo acá, sería lo que veíamos al principio en la presentación, como la plataforma. A partir de ahí es que yo voy a empezar a proyectar gradings. Entonces, esto, si nosotros vamos a las propiedades, vamos a ver que está en una elevación 0, porque yo no le asigné ninguna elevación cuando lo creé. Entonces nos vamos a ir asignando una elevación. ¿Pero qué elevación? Pues esta sería la elevación de la cota de implantación. Acá no tenemos un proyecto definido, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar la superficie y voy a leer rápidamente una elevación acá en la mitad de la plataforma. Esta elevación sería la elevación que tiene la superficie ahí en ese punto y es de 1666.48. Entonces a esta plataforma le voy a agregar una cota que sea más o menos, podemos agregarle una de 1000. La seleccionamos y en las propiedades en elevación le voy a poner, tengo lo 1664, vamos a ponerla más o menos 2 metros por debajo. Entonces nos vamos a ir a nuestra vista 3D y vamos a ver que ya nos quedó nuestra plataforma. Voy a volver a cambiarla a la vista que tenía anteriormente. Vamos a ver que ya nos quedó nuestra plataforma asignada en la elevación a partir de la cual va a empezar a proyectar taludes. Entonces ahí tengo mi plataforma. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear un Grade to Surface. El estilo de configuración que le voy a poner es to Surface. Voy a cerrar estas propiedades. Entonces me voy a ir al apartado de Home y vamos a ver que tenemos un espacio donde dice Gradings. Desde ahí es el módulo en el cual yo creo explanaciones en Civil 3D. Vamos a desplegar las opciones y vamos a ver que hay tres opciones dentro de ellas. La primera es el Grading Creation Tools, que es la barra de herramientas que me permite hacer toda la creación de las plataformas. Ahorita la vamos a ver a detalle, pero tengo otras dos opciones que es, por ejemplo, crear grading infill. Ahorita vamos a ver que esto es como la base del grading, lo que sería como por decirlo así la tapa o la base de él para que quede pues cerradito. Y la otra opción es la opción de crear un grupo. Entonces, para comenzar a crear el grading, yo voy a abrir el Grading Creation Tools y el grading que voy a crear, acá tenemos las cuatro opciones de las cuales les hablé, es el Grade to Distance, Grade to Elevation, Grade to Relative Elevation y Grade to Surface. El primero que voy a crear es un Grade to Surface, entonces voy a seleccionar en las opciones el Grade to Surface. Acá en esta opción lo que voy a hacer es que voy a crear un grupo de grading para que todos los grading que yo cree a partir de ahora me queden almacenados en este grupo. Este grupo se va a llamar explanaciones, ¿cierto? Aparte, yo le voy a definir que me cree la superficie automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo vaya creando una explanación dentro de este grupo, él lo que va a hacer es a partir de esa explanación crear una superficie. O sea, yo, por ejemplo, creo este Grade to Surface con unas configuraciones de taludes de 2 a 1 y 1 a 1, que es el que vamos a hacer en este momento. Y el software me va a crear automáticamente la superficie de dicha explanación. Entonces le voy a decir que me cree la superficie, le voy a decir que la superficie pues la haga con el nombre del grupo, que el estilo que va a tener mi superficie es de 1 metro y 5 metros design, la superficie pues del grading, ahora vamos a ver esto. Y además le voy a decir, muy importante, que me cree la base, el volumen, lo que sería la base para yo calcular el volumen finalmente de mi superficie. Y eso lo hace con respecto a otra superficie. ¿Cuál va a ser esa superficie? La que yo acabé de crear. Entonces yo voy a calcular un movimiento de tierras o un corte o un lleno a partir de dos superficies. ¿De cuáles? De esta que acabé de crear o de la que me va a ir creando cada uno de los gradings y de la superficie base que sería la de terreno natural. Voy a salir con un OK, ya creé el grupo. Acá podemos ver que el nombre me tomó igual al del grupo porque yo le dejé esa opción activada. Voy a salir con un OK y ahora nos vamos a ir a este apartado que es el de creación de los gradings. Entonces tengo varias opciones: crear un grading, copiar un grading que yo tengo ya creado,
crear una transición entre gradings y crear un infill, una base pues del grade. Le voy a decir crear grading y me voy a ir para mi vista en planta. Lo primero que me pregunta el software es que seleccione la línea o el elemento base a partir del cual yo voy a crear mi explanación, la que dibujamos inicialmente, que es la polilínea, esa sería mi línea base. Entonces la voy a seleccionar, me aparece un nuevo cuadro de diálogo para crear la línea característica. Los gradings siempre se van creando a partir de líneas características, entonces siempre me va a crear líneas características y él me pregunta acerca de la configuración de ellas. Estas van a estar guardadas en el site 1, en este layer por defecto, y yo no voy a querer que me borre la línea base, que sería la polilínea. Si yo le dejo esta opción, lo que hace el software es que apenas cree el grading me borra la polilínea. Yo la quiero tener todavía ahí. Entonces le voy a quitar la opción y le voy a dar un OK. Ahora me está preguntando que seleccione hacia dónde quiero realizar mi configuración de explanación. Puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Yo lo voy a querer hacia afuera, que me lo proyecte hacia afuera, hacia el terreno. Y me pregunta que si yo lo quiero aplicar a toda la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Esta configuración que yo voy a hacer a continuación, me la va a aplicar a toda esta entidad. Si yo le diera, por ejemplo, no, él me lo aplica a una longitud que yo le defina. Puede ser desde este punto hasta este punto o desde este punto hasta este punto, dependiendo de la configuración de taludes que yo tenga. Pero la voy a aplicar a toda la longitud. Y finalmente me pregunta que cuál va a ser mi formato en corte, o sea, qué tipo de configuración yo le voy a dar a mis saludes. La configuración que yo le voy a dar es a través de slope dependiente, una relación en corte de 2 a 1, entonces oprimo 2, le doy enter. Y en lleno, yo también le voy a hacer a través de slope, entonces le voy a dar que el lleno sea 1 a 1. Entonces acá me creo el grading, ¿cierto? Este es el tema del diseño que les decía ahorita. Para la superficie que yo tengo en este momento en el grupo de grading que yo creé, yo le asigné una superficie de 2 y 5 metros de diseño, o sea que me aparecen las curvas rojas y verdes. Y este sería mi grading. Ahora, este grading no tiene base, o sea, simplemente proyecto los saludos, pero no tiene todavía creada la base acá en la plataforma. Para eso utilizamos el infill. Nos vamos nuevamente para el apartado de crear explanaciones y le vamos a dar que nos cree un relleno. Entonces vamos a seleccionar lo que sería nuestro relleno. Le voy a dar que es ese. Le voy a dar un enter. Y creo que ya sí, lo seleccionó, listo. Ya lo creo porque le hizo este rombo en la mitad. Entonces eso quiere decir que yo ya tengo creado mi relleno en mi plataforma. Vamos a ver entonces qué creo. Le voy a dar un clic derecho a la superficie explanaciones, le voy a dar seleccionar y me voy a ir a los JetViewer a ver qué fue lo que me creó. Entonces acá tendría mi primera explanación. Este es el infill, si yo no le hubiera agregado, por eso yo le digo como la tapa, si yo no le hubiera agregado infill, esto acá tendría un hueco y simplemente serían las proyecciones hacia el terreno. Entonces, esto es lo que sería mi primera explanación creada mediante el método de Grade to Surface. Es simplemente agregarle una configuración de taludes, que en este caso fue 2 a 1 en corte, y lo que hace el software es que con esa proyección 2 a 1 lo corta donde corte con el terreno. Entonces lo corta por todo esto, porque ahí fue que cortó con el terreno. Igualmente en el 1 a 1 del lleno, acá podemos ver que se está formando un lleno en esta esquina. Lo que hace es con la proyección 1 a 1 que yo le acabo de dar, cortar en el terreno donde corte con esa proyección. Vamos ahora a salir y voy a crear una nueva superficie, acá en Surface, crear superficie, que se llame superficie modificada. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque yo a esta superficie le voy a crear, le voy a agregar mediante la definición en edits, le voy a pegar la superficie de terreno natural y le voy a pegar la superficie de mis gradings, ¿cierto? Ahí le agregué la superficie de terreno natural, perdón, la superficie que acabé de crear. Le voy a poner a esta superficie modificada, le voy a dar un OK. Y a esta superficie le voy a pegar mi superficie de terreno natural. Y además de eso le voy a pegar mis explanaciones. ¿Para qué voy a hacer esto? Para yo ya ir teniendo
lo que sería mi topografía modificada. Entonces tengo mi terreno natural y tengo las explanaciones que voy a ir creando. Vamos a darle un clic, le voy a dar seleccionar y voy a observar en 3D qué fue lo que me creó. Entonces, esta superficie es la unión de mi topografía original y de las explanaciones que yo estoy creando. Sería algo así, ¿cierto? Entonces acá tengo la explanación que acabé de crear junto con la superficie original y acá tengo la modificación que le hice a mi terreno. Listo, ahora nos vamos a ir con otro método. Ok, nos vamos a ir con otro método que sea este mismo, pero ahora lo vamos a ver con porcentaje. Yo acabo de crearlo por medio dependiente de una relación, por ejemplo, 2:1 o 1:1. Ahora lo que yo quiero hacer es crearlo por medio de un porcentaje. Entonces vamos a hacer igualmente una polilínea. Vamos a ponerla en un espacio por ahí acá. Le voy a dar close. Vamos a tratar de que quede lo más rectangular posible. Entonces voy a seleccionar, voy a mover este punto y le voy a dar perpendicular. Y esta sería mi polilínea base, ¿cierto? Entonces, igualmente a esa polilínea le debo asignar una cota. Yo le voy a asignar una cota según lo que yo lea acá de la elevación de mi superficie de terreno natural. Entonces la voy a seleccionar y le voy a agregar una spot elevation en la mitad. Y esta cota es de 1673 en ese punto. Entonces yo voy a ir a agregarle a mi polilínea una cota de 1600, puede ser 1670. Mira algo, ¿cierto? Entonces ya le agregué mi polilínea, mi cota, y acá tendría lo que sería lo que acabé de crear, la polilínea que acabé de crear. Entonces a partir de acá se me van a generar los saludes hacia el terreno, ¿cierto? Me voy a ir a crear igualmente un grade to surface, le voy a dar crear grading, voy a volver a hacer los mismos pasos, selecciono la línea, que no me la vaya a borrar, que está guardada en el site 1. El sitio es que yo quiero que mis saludes sean hacia afuera, que me lo aplique a toda la longitud, pero ahora ya no le voy a decir que por pendiente, sino por porcentaje, ¿cierto? Entonces acá me está preguntando, ¿el corte cuánto sería? Entonces yo le voy a decir que sea de un 50%, ¿cierto? Y ahora el lleno, también le voy a decir que sea por porcentaje, entonces voy a seleccionar la opción de grade y le voy a decir que este lleno sea alrededor del 70%. Listo. Entonces acá crearon pues lo que es mis saludes. Ya vamos a ver algo importante. Yo acabo de realizar estos saludes y podemos observar pues que es demasiado invasivo. Buenas tardes. Nos regalan, porfa, unos minuticos que María Fernanda tuvo un problema con su conexión a internet. Qué pena la molestia. En unos 3, 4 minuticos volvemos. Ya regresé, pido disculpas a todos que tuve un problema pues de conexión que se le sale a uno de las manos en estos casos. Voy a volver a presentar mi pantalla y vamos a continuar con el ejercicio que veníamos haciendo acerca de los gradings. Entonces ya habíamos dibujado una, pues perdí el trabajo que había hecho hasta el momento, pero ya habíamos dibujado un grading inicial, que era el que habíamos hecho mediante Grade to Surface, y hicimos otro grading que estaba creado también mediante el mismo método de Grade to Surface hacia la superficie, pero este método lo hicimos con porcentaje. Ahora lo que vamos a hacer era lo que les quería mostrar, que yo, por ejemplo, quiero entrar a optimizar el grading que yo estoy creando, porque vimos que ese grading que yo hice tenía unos cortes demasiado altos, entonces vamos a ver yo cómo puedo hacer esto mediante Civil. Vamos a volver a hacer acá el ejercicio rápido, igual esto nos sirve para practicar. Entonces voy a dibujar nuevamente mi línea base.
simplemente un polígono, un rectángulo que sería la base de lo que sería la cota, pues la implantación de mi edificio en este caso. A esto le voy a asignar una cota, voy a mirar primero más o menos este terreno cómo está en cuanto a elevación. Voy a volver a partir la pantalla para que sea cómodo para todos ver el ejemplo. Entonces voy a poner una pantalla vertical. Vamos a irnos a asignarle una elevación a esa plataforma, porque en este momento pues no tiene ninguna elevación cerca del terreno, está en elevación cero. Entonces le voy a agregar una elevación, por ejemplo, de 1670 y, ay, perdón, no estoy copiando, entonces sería una elevación de 1670 y, pongámosle 8. Listo. Entonces ahí tendría mi plataforma con mi elevación definida y lo que voy a hacer es a crear pues el grading, un grade to surface para que veamos cómo sería la optimización de estos cortes y de estos llenos. Me voy nuevamente al Creation Tools, me abre el cuadro que estábamos viendo, me toca volver a hacer los pasos anteriores, prestemos atención para que pues, practiquemos. Voy a volver a crear un grupo de explanaciones que se llame explanaciones, que me calcule de una vez el volumen y que me haga automáticamente la superficie. Entonces la superficie se va a llamar explanaciones, lo voy a dejar por defecto y vamos a irnos a crear el grading. Te le voy a decir crear grading. Lo primero es que me dice que seleccione mi línea de referencia. Le voy a decir que no me la borre. Le voy a dar clic en OK. Que me seleccione el sitio. Le voy a decir que es hacia afuera y que me lo aplique a toda la longitud. Acá estamos viendo la barra de comandos que me salen las mismas opciones que salían anteriormente. Le voy a decir que sí. Perdón, estoy creando un grade to distance. Vamos a crear un grade to surface. Le voy a dar crear grading. Acá me creo la feature line. Voy a decir crear grading. Estaba creando otro tipo de grading. Le voy a dar en la polilínea, que no me la borre. Y le voy a decir que hacia afuera y que me lo aplique a toda la longitud. Le voy a decir que sí, que me lo haga mediante, puede ser lo que vimos anteriormente que era porcentaje o pendiente. Le voy a decir para hacerlo rápidamente que por pendiente. Entonces la relación sería 2:1 en corte y 1:1 en lleno. Entonces ahora me crea el grading. Acá era lo que les estaba diciendo, que me da un corte demasiado grande. Entonces me voy a ir yo a crearle el infill. Ya creé yo mi infill y ahora sí vamos a mirar lo que les estaba explicando. Entonces me voy a crear una superficie nueva que se llame superficie modificada y a esa superficie le voy a agregar mis dos superficies anteriores que sería mediante el apartado de definición EDIS Face Surface, le voy a decir que me pegue mi terreno natural y que adicional a esto me cree mi superficie con base pues al terreno natural y a las explanaciones, ambas superficies. Entonces ya tendría yo mi superficie modificada, le voy a dar Object Viewer, verlo en 3D y aquí tendría yo mi explanación como tal. Pero ¿qué pasa? Pues podemos ver que este corte está demasiado alto. Entonces yo puedo tener diferentes opciones. Una de las opciones es que yo simplemente sitúe en posición XY esta cota, esta implantación en otro lugar, pues donde me pueda dar un corte más cómodo, pero vamos a ver una forma en la cual yo puedo mediante el módulo de gradings optimizar estos movimientos de tierra. Entonces, me voy a ir acá en esta misma barra o en este mismo cuadro de diálogo que se me accionó cuando le di al Creation Tools. Y acá hay una opción que se llama, es esta opción que se llama Grading Volume Tools. Yo le voy a dar a esa opción y me va a aparecer un cuadrito de diálogo que me dice un reporte de lo que sería mi corte, lo que sería mi lleno dentro de esta explanación. Entonces ahí estamos viendo que me está seleccionando el corte como en un color morado y el lleno como en un color azulito, por decirlo así. Acá lo estamos viendo en pantalla. Entonces yo voy a empezar a optimizar estos movimientos de tierra mediante este apartado. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo puedo subir o bajar cierta cantidad mis cortes y mis llenos. Por ejemplo, lo puedo yo subir 2 metros. Entonces yo ya sé que con esto lo voy a subir. Con esto se me acentúa un poco más el corte. Obviamente va a crecer el lleno porque tiene que haber pues como un balance entre ellos, pero es una forma de yo empezar a tantear o de empezar a mirar opciones en cuanto a lo que es mi movimiento de tierras. Entonces acá ya empieza a bajar un poco el corte, empieza a subir un poco el lleno y tengo el valor total.
Además de eso, se me va a actualizar, esto es para mí lo útil o lo óptimo que yo le veo a Civil 3D, es el tema de que yo tengo todos mis elementos dinámicos, entonces esto es como una cadenita, yo voy creando, por ejemplo, mi superficie mediante las curvas de nivel, luego a esta superficie le voy agregando unos parámetros que condicionan el grading, luego a este grading yo le voy creando una superficie, a la superficie le creo otra superficie, luego pego mi superficie inicial y la superficie del grading y tengo finalmente una superficie final, pero esta superficie está atada a un montón de parámetros que acabé de mencionar. Cuando yo configuro, modifico, hago alguna modificación en sí en alguno de los parámetros, se me debe actualizar en los siguientes. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo en el Tool Space, en la pantalla, estoy viendo que me aparecen como unas alertas acerca de que hay una modificación en alguna de los elementos que estaban conformados, por ejemplo, la superficie modificada. Entonces, esto me quiere decir que mi superficie final tuvo una modificación debido a que yo moví la explanación mediante la cual estaba creada la superficie. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. Por ejemplo, yo voy a bajarlo 1 metro, porque ya vi que me está quedando muy alto el lleno, por decirlo así. Entonces, acá tengo una nueva configuración de lo que sería mi grading. Así puedo yo empezar a tantear y además ver un reporte acerca de las acciones que estoy haciendo, entonces, como los subidos metros, acá me aparece el reporte cuando lo tenía así, cuando lo tenía sin ninguna configuración, cuando lo subí 2 metros, cuando lo bajé 1 metro, y así sucesivamente. Entonces, así yo puedo empezar a jugar, por ejemplo, si lo quiero subir 4 metros, pues ahí sabemos que el corte va a ser mucho menor, pero se me va a subir mucho más el lleno. Entonces, esa sería una forma de comenzar a optimizar y hacer un cálculo de movimientos de tierra rápido. Yo voy a dejar esa, pues lo voy a bajar un poco porque sí me parece que está muy grande para que veamos otra. Bueno, vamos a dejarlo así, pero es para ver algo rápido. Lo que vamos a ver es cómo hacer un perfil rápido que también me permite hacer análisis de esta información. Yo voy a darle el comando de PL para poder dibujar una polilínea y a esta explanación le voy a hacer una polilínea por todo el terreno, pues que me coja la explanación y mi terreno natural. Voy a darle un clic a esta opción, voy a cerrar acá las propiedades, voy a darle un clic y le voy a decir clic derecho, Quick Profile. Esto es un perfil rápido. Me aparecen las opciones que yo puedo ver dentro de ese perfil. Entonces, por ejemplo, puedo ver explanaciones, que es mi superficie, recordemos que tiene incluidos los gradings. Puedo ver una superficie modificada, que es la superficie final que tiene ambos elementos, y puedo ver la superficie de terreno natural. Yo le voy a dejar prendida la modificada y la de terreno natural para hacer una comparación entre estas. Le voy a dar clic en OK, me voy a una parte alejada de la pantalla y voy a organizarle, me selecciono el perfil rápido, le voy a dar Edit Profile View Style y le voy a poner una exageración vertical mucho más cómoda, que sea 1, para que me permita ver ese perfil mucho más cómodo. Entonces acá tengo yo mi terreno natural y tengo además mi superficie modificada con la explanación que yo acabé de realizar. Entonces esto es una forma rápida, es muy importante tener en cuenta que una vez yo cierre el dibujo o guarde mi dibujo, este perfil va a desaparecer porque es un perfil rápido. Hay otra manera de realizar perfiles ya para un tema más de documentación, un tema de obra, de generar, por ejemplo, planos, pero esta es la forma rápida que me permite a mí, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a esta plataforma. A medida que yo vaya moviendo, por ejemplo, esta polilínea, vamos a moverla más hacia la izquierda, vemos que me cambia también el perfil. Entonces, acá que me coja, por ejemplo, la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá estoy viendo esta sección, estoy viendo este perfil en ese corte específico y yo puedo ver cómo se comportaría mi plataforma en cuanto al terreno natural. Esa es otra forma que a mí me gusta, que para mí es útil, de hacer análisis rápido dentro de Civil 3D con este tema de las adecuaciones de terreno. Entonces, esta sería pues como mi vista de perfil en esta sección que yo estoy haciendo. Igualmente hay otras formas, vamos a ver que aún tenemos tiempo de crear gradings. Por ejemplo, nosotros tenemos para crear grade to distance, vamos a hacer un ejemplo de esto, vamos a dibujar igualmente nuestra línea de referencia, que sería un polígono. Vamos a dibujarlo más alejado, vamos a hacerlo en este espacio de acá. Entonces voy a dibujar acá una polilínea. Vamos a hacer este último ejemplo y ya nos resolvemos las dudas que tengamos. A esta polilínea le voy a asignar una elevación. Vamos a asignarle una cota. Vamos a ver dónde nos queda esta polilínea, asegurándonos de que estamos cogiendo el terreno natural. Y sería una elevación
Vamos a ponerle 1675. Denme un momento, yo volteo esto para que lo veamos mejor. Entonces acá estaríamos. Estaríamos ubicados por acá. Entonces le vamos a poner 1675 por ahí hasta Polilínea a ver cómo quedamos en cuanto al terreno. Entonces le voy a asignar 1675. Le voy a dar un enter y podemos ir a ver, analizar pues lo que sería nuestra plataforma. Vamos a ponerle mejor una cota por debajo. Vamos a ponerle 1672. Listo, para que veamos mejor este grade to distance. Entonces, acá tengo yo mi polilínea, tengo ya mi base, mi referencia con una cota, y lo que voy a hacer es que me voy a ir a crear un grade to distance, que es una manera diferente de configurar los saludes para poder crear las explanaciones. Me voy a ir a darle crear grading y vamos a explicar rápidamente qué es esto. Me dice que seleccione la línea característica. Entonces yo voy a seleccionar mi polilínea, igualmente le digo que no me borre la línea de referencia, me dice que seleccione el sitio para el cual yo quiero crear mis saludes, entonces yo los quiero crear hacia afuera y que me lo aplique a toda la longitud, le voy a decir que sí y ahora me está pidiendo que le dé una distancia. Entonces esto sería una distancia horizontal que lo que hace es que a partir de la polilínea y a partir de esa distancia es que comienza a realizar los saludes. Entonces, mi distancia va a ser de 3 metros y le voy a decir que me lo cree a partir de pendiente, le voy a decir que sea una configuración 2:1 y en lleno también sería 1:1, pero acá no me está generando. Entonces vamos a ver, vamos a crearle, muy importante crear el lleno, el infill, para que no me quede el hueco. Le voy a dar un enter. Y vamos a ir a ver entonces cuál fue esa explanación que me creó a partir de un grade to distance. Eso era lo que yo les estaba diciendo cuando yo creo un grupo, el grupo mío se llamaba explanaciones, dentro de ese grupo van a estar creados todos los gradings. Claro que yo puedo ir creando los gradings dentro de diferente grupo, entonces cada que yo vaya a crear un grading diferente, le asigno simplemente otro grupo y creo otro grupo y se me va creando otra superficie. Eso es otra forma de trabajar. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos hizo el software. Entonces, lo que hizo sería esta cajita, lo que tiene es la proyección de mis saludes según la distancia que yo le asigné. Entonces, él hace la distancia horizontal y a partir de ahí crea el grading que yo acabé de crear. Vamos de encima de esta polilínea, entonces yo lo que hice fue una distancia, tenía mi cota, una distancia horizontal, y él hace los gradings o la proyección de los saludes en referencia a esa distancia horizontal. Vamos a ver acá algo rápidamente y es como yo creo encima de este grading to distance que acabé de crear, como creo un grade to surface. Entonces voy a volver nuevamente a grade to surface, le voy a dar crear grading y tengo que tener cuidado de que yo sí esté seleccionando la feature line o la línea de referencia. Ay, Dios mío, otra vez. Laura y Cristian, ¿me escuchan? Sí, ahí yo te estoy escuchando. Ahí se me perdió otra vez la conexión con el software, me está generando problemas el software, entonces creo que no voy a poder terminar el ejercicio, se me volvió a cerrar, entonces volví a perder todo el avance que tenía hasta ese momento. Igual la parte del ejercicio que faltaba era volver a crear otro grading a partir de otro, me hubiera gustado mostrárselos, pero me voy a tener que excusar con ustedes porque sí estoy teniendo problemas que ya les salen pues como de mis manos acerca ya de Civil 3D directamente pues con el computador. Entonces vamos a tener que dejar el ejercicio hasta ahí. Igual yo veo que hay unas preguntas, entonces lo que podemos hacer es responderlas. Claro que sí, Mafe. Sí, pues como dice Mafe, nos excusamos y le pedimos disculpas pues por esto, pero adelante. Entonces déjame reviso acá
Listo. Las preguntas, ok. Hay una pregunta que hace Valentina Arbeláez. Quisiera saber cómo puedo acceder a la grabación de... Ah, ok, perfecto. ¿Cómo puedo acceder a la grabación de esta reunión ya que me encuentro en un pueblo y la red no es muy buena? Pues en este caso, Valentina, nosotros vamos a estar cargando este y todos los webinars que realizamos, los grabamos y los subimos a nuestro perfil de YouTube. Estamos ahí como MECAT Training and Consulting. Si quieres, ahorita te dejamos toda la información para que puedas acceder a ellos, pero ahí están tanto este, bueno, van a estar, perdón, tanto este como los webinars anteriores. Mateo Pérez pregunta, ¿por cuáles otros métodos puedo crear superficies en Civil 3D? Ok, lo que vimos hoy fue crear superficies a partir de curvas de nivel. Mediante Civil 3D yo puedo crear superficies también, por ejemplo, mediante un grupo de puntos, por ejemplo, el levantamiento topográfico que yo me traiga desde Excel o desde un archivo de texto, desde un archivo normal de texto, yo puedo traer levantamientos topográficos y a partir de ahí comenzar a crear superficies. Además, también puedo crear superficies, por ejemplo, a partir de nubes de puntos, que también importe dentro del programa y a partir de archivos DEM o de puntos de AutoCAD o de objetos de AutoCAD que serían como líneas, puntos de AutoCAD, que los puntos de AutoCAD y los de Civil son diferentes, entonces también los puedo crear a partir de ese tipo de elementos. Ok, muchas gracias, Mafe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quiera que le aclaremos, por favor? Lo puede dejar acá en la cajita de preguntas y respuestas. Listo. Yo creo que no hay más respuestas, Cris. De todas formas, vuelvo y reitero de pedirles disculpas pues por los errores y es algo que se nos sale pues de las manos, o sea, se me sale a mí de las manos en este momento, quisiera que no hubiera pasado, pero pedirles disculpas y igual que están invitados a todos nuestros próximos webinars y ya pues si quieres podemos colocar ahí las redes sociales y el correo y el Claro que YouTube para sí, que ellos tengan ahí la información. eso lo iba a decir ahorita, que gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos volverlos a tener pronto y pues en nuestras redes MCAT Training and Consulting en LinkedIn y YouTube y @mcat.co en Instagram. Ahí las voy a colocar en el, pero no sé si ellos pueden, me confirman si pueden ver, por favor, en ese chat. No estoy seguro, Laura, si ellos tienen acceso. Sí, porque ahí Sí, está para sí, todos. dale, perfecto, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos y nada, esas son nuestras redes. Ahí la de YouTube, en el perfil de YouTube, pueden encontrar esta y todas las grabaciones a nuestro webinar. Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Listo, muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.